grabación, ya me ha pasado en el semestre pasado que se me corte la luz o alguna cosa de esa y pierda lo que estaba grabando, así que lo dejamos en San Google ahora, por lo menos una copia. Bien, arrancamos, Gurice. Vamos a presentar la materia. Lo que ven ahí en la foto es un engendro que salió hace unos 2 años, que era bastante sencillo, era un Arduino que tenía un giroscopio y un acelerómetro, y la idea era balancearse sobre dos motores que tenían cada uno unas rueditas. Cada motor de esos son motores de corriente continua, muy precario la construcción, pero cumplía su cometido. Si bien no se balanceaba bien por la potencia de los motores que teníamos, no funcionaba, pero llegaba a funcionar bastante bien, se apreciaba a la hora de, por ejemplo, inclinarse cierta cantidad de grados hacia una posición que lo compensaran los motores girando en dirección contraria. Y bueno, y también hay un power bank ahí a la vista y una alarma. Bueno, los videos están en la plataforma de los proyectos finales que se han hecho, si los quieren ver, están todos colgados en YouTube. Desde el 2016 empezamos a colgar los proyectos ahí. Un año se hizo un autito, jarras eléctricas también, que se conectaban a internet y tenían una interfaz web para gestionarla. Hemos hecho de todo un poco a lo largo de los años. Y bueno, en la plataforma de UTEC, por esto del mantenimiento que entró ayer y hoy, perdón, lunes y martes, no van a encontrar información porque el curso fue creado hace poco. En cambio, en la plataforma mía, en la personal, que llegamos a usar alguna vez con ustedes, ahí tienen está colgada toda la currícula de esta materia del año pasado. Esa yo la voy a deshabilitar y voy agregando una nueva porque este año vamos a ir modificando esas cosas, vamos a ver cosas nuevas que no hemos visto por todo este tema de estar trabajando a distancia. En esta asignatura, bueno, van a tener que realizar laboratorios grupales, pero lo de grupal hoy en día vieron que es medio relativo porque con esto de estar a distancia y todo eso, pero está. Alguna vuelta le vamos a buscar. Vieron que hoy en día, como primer tema, que no está en la currícula, pero lo vemos, es el Internet de las Cosas. Cuando se creó la materia, año 2010, 2011, si no me equivoco, lo que se buscaba en esa época era que el estudiante del tecnólogo cuando aprobara la carrera, tuviera los conocimientos para programar PLC. Por eso, si ustedes ven la currícula, la bibliografía son todos documentación de fabricantes de PLC. En aquellos años, la idea era comenzar con un modelado matemático de una situación a través de una ecuación diferencial, dependiendo del sistema del control, y tomar eso como base, generar una solución aplicando lo que se llama la transformada de Laplace, que es una forma de resolver una ecuación diferencial en una ecuación del álgebra que conocemos, la discreta. Y bueno, comenzábamos haciendo los laboratorios, eran resolver ecuaciones diferenciales, los primeros. Después hay ecuaciones diferenciales que están mapeadas a todo, ¿no? Lo que nos rodea se puede modelar con una ecuación diferencial, lineal o no lineal, del orden dependiendo de la complejidad de lo que estemos. Entonces, los primeros laboratorios eran realizar soluciones a esas ecuaciones. Había, por ejemplo, me acuerdo de uno que era calcular la compresión que iba a tener la energía que se iba a almacenar al comprimir un resorte cuando se utilizaba ese resorte en un fluido. Dependiendo del fluido, la fuerza para comprimir ese resorte iba a variar. Bueno, todo eso se va modelando. Por ejemplo, también si quieren construir una cinta transportadora, también tienen que ir modelando en función bueno, el trayecto que quieren recorrer en esa cinta, las cajas que van a transportar, el peso. Bueno, todo eso se modela
para encapsularlo en una caja, poder analizarlo y ver cómo se puede controlar en una planta, por ejemplo, ese sistema, esa máquina. Entonces, bueno, y a lo último se finalizaba la asignatura con un proyecto que era desarrollar un sistema de control utilizando PLC. Esos PLC se programan de una manera muy sencilla. Nosotros vamos a ver una, existen varias formas, incluso cada fabricante tiene su propia, eh, personaliza la forma de sus bloques, por ejemplo, para utilizar en sus dispositivos. Por ejemplo, las dos más conocidas, que es Ladder, que es el lenguaje de programación, y GraphSet. GraphSet es una forma de modelado como si fuera un modelo de dominio. Podemos modelar una planta siguiendo ese esquema. Usamos Ladder porque es más sencillo de utilizar y es fácil de aprender. Algo a la hora de diseñar un sistema de control, por lo general no va a ser un informático el que lo va a diseñar, sino que va a ser un ingeniero industrial o un perfil más orientado a la electrónica. Hoy en día más a la mecatrónica, se ha desarrollado bastante también, pero no un informático. Entonces, cuando se creó la asignatura, lo que se planteaba era que el informático pudiera, desde su rol, aportar a la solución. ¿Y quién no dice que él mismo pueda generar esa solución? No depender de otras áreas. ¿Qué aporta eso como informático a un sistema de control? Bueno, eh, entra el juego, el Internet de las cosas, empiezan a pasar los años, se vuelve de moda, se crea la plataforma Arduino, eso populariza bastante el desarrollo de prototipado. Un Arduino no se va a utilizar en una planta, dependiendo de la planta, ¿no? Pero, a ver, para hacer pequeños prototipos, un Arduino nos sirve porque en pocos minutos podemos generar un prototipo. Pero en el lugar de donde vaya a funcionar ese prototipo puede ser que haya ruido eléctrico. O, por ejemplo, si mi Arduino se comunica por cable, el largo de ese cable interfiere en la velocidad de transferencia y cuando pase cierta longitud, voy a empezar a tener pérdidas de la señal. Entonces, bueno, todas esas carencias que tiene Arduino, ya los PLC lo tienen más que refinado, ya hacen décadas que están funcionando en plantas en donde el sistema es bastante robusto, el entorno físico, ¿no? Donde hay ruidos, hay ruidos eléctricos, electromagnéticos. Bien, entonces se finalizaba, la idea de la asignatura es que tengan la idea de programar un PLC. Si van a programar un PLC hoy en día, eligen un fabricante en función del sistema que quieran realizar. Una cosa que tienen los Arduino, que los PLC no, es que cuando veamos en detalle, Arduino tiene las entradas digitales y analógicas que se pueden eh, cambiar con el código. Por ejemplo, si un pin es una entrada de datos o es una salida. Eso en los PLC no sucede. En los PLC está bien definido lo que son las entradas y las salidas. Si necesito, por lo general voy a tener más entradas que salida. A medida que voy necesitando más salidas, puedo ir agregándole módulos de expansión al PLC o puedo elegir otro PLC, puedo comprar otro, ¿no? El tema es que a medida que necesito más salidas, los precios se encarecen. Si bien no valen 200 pesos, por así decirlo, un PLC, en comparación a un Arduino que por menos de 1000 pesos tienen un kit para trabajar y hacer prototipos. Entonces, cualquiera de nosotros con unos pocos conocimientos ya podrían realizar ese sistema. En esta asignatura lo que vamos a ver es que no es del otro mundo hacer un sistema de control para controlar un motor, una máquina que tenga cualquier equipo de potencia, ¿no? Que no quedarnos solamente con encender y apagar un LED. Toda esa señal, eh, que se llama en los sistemas de control las señales de control, se manejan con casi nula potencia, porque la idea es que no pueda perjudicar al operario que lo está trabajando, ¿no?
En cambio, lo que podemos hacer es amplificar eso, llevarlo a una etapa de potencia y ahí poder estar trabajando con un motor, por ejemplo, una bomba que mueva algún fluido en algún tanque o algo, que haga una mezcla, sensores de temperatura que trabajan en rangos fuera de lo normal, hablando que lo normal son 0 y 100 grados en los sensores que podemos utilizar en Arduino. Puede ser que donde vayamos a estar utilizando necesitemos operar fuera de esos rangos, y si metemos un Arduino o metemos uno de esos sensores, capaz se nos congela, se nos reinicia el equipo. Arduino, si trabaja a temperaturas altas, imagínense que tiene que controlar la temperatura de un horno, se va a colgar, va a generar datos en sus pines incorrectos, y bueno, eh, por eso Arduino no fue creado para reemplazar a los PLC. Son cosas totalmente diferentes. Si bien, ¿Y si bien, sí, diga. con qué PLC vamos a trabajar? Mira, en principio, en la asignatura se utilizó la línea de Tuido de Telemecanique. Telemecanique nos da un IDE para hacer simulaciones, y esas simulaciones son bastante precarias porque lo que vamos a construir nos da ese simulador un bloque para operarlo como un interruptor, normalmente abierto, normalmente cerrado, dependiendo del tipo Sí. del interruptor, o un pulsador también, y eso nos va a energizar una bobina cuando lo veamos, pero eso queda en el simulador. Antiguamente se jugaba solamente con eso, o sea, no operábamos con el de afuera, no se hacían prácticas con Arduino. Yo me acuerdo que cuando hice la asignatura, algo que siempre me llevó la curiosidad es cómo con una computadora poder encender o apagar un simple LED. Entonces, me acuerdo que el profesor me había tirado la idea, error mío, no haber hecho arquitectura cuando hice el tecnólogo, que se ve en arquitectura, cómo funcionan los puertos de entrada-salida de un PC. Entonces, ahí fue donde entendí de que se podía manipular desde C un puerto físico a través de un puerto lógico. Entonces, existe una instrucción, no me acuerdo si lo llegamos a ver, Danilo, en arquitectura cuando lo vimos, que permite escribir en un puerto paralelo una instrucción a bajo nivel en ensamblador que permite escribir un voltaje. Es muy pequeño el voltaje No, no de le un puerto hicimos. paralelo, tiene 8 bits de datos, y por pin, se puede indicar que emita o no emita una tensión. La tensión es muy pequeña, son 1,2, 1,3 voltios. Pero con un simple cable, si nuestra computadora tiene y utilizamos un sistema operativo ya hoy en día un poco más antiguo, no moderno, porque actualmente los sistemas no permiten manipular directamente el hardware como lo hacían los de antes. Eh, entonces, por ejemplo, Windows 10 no les permite, incluso Windows 10 en las versiones más recientes, tienen que generar certificados en los drivers para poder utilizarlo. No pueden utilizar algo precario como decir, manda tal voltaje a tal puerto. Entonces, cuando me transmitieron que se podía hacer eso, lo hice. Me acuerdo que les voy a mostrar más adelante el primer prototipo que hice, que fue en un LED conectado a un cable de una impresora paralela, que corté el cable porque no tenía puerto paralelo, ni siquiera sabía que se podía conseguir el puerto solo. Corté el cable, empalmé los LED ahí, medio precario con estaño, y desde C pude emitir una llamada al sistema a bajo nivel para que emitiera una tensión. Eso, una vez que lo hice, bueno, todo un logro, año 2011 les estoy hablando, para mí, ¿no? Eso ya era recontra. Después me entero de que eso se utilizaban en los años 80 para poder automatizar riegos en plantaciones, ¿no? Algo totalmente que ya estaba pasado de moda controlar con el puerto serial en el 2011. Pero la idea fue que una vez que pude hacer eso, lo hice en C, lo migré en aquella época, estábamos haciendo con los servlets de Java, en Java, y pude hacer una pequeña página en la asignatura de Java, que era un servlet que se comunicaba con el equipo que tenía ese cable. eh,
engendro conectado con un LED y ahí pude encender y apagar el LED desde un servlet. A partir de ahí, eh, eh, el profesor de esa instancia me presentó un prototipo que se llama Arduino. Capaz alguna vez ustedes en alguna de mis asignaturas se lo he llegado a mostrar, que es el Arduino que generó la gente de Facultad de Ingeniería de acá de Uruguay. El primer modelo. Ahora ya ya marchó ese proyecto, pero lo que habían hecho la gente de acá de la facultad, habían sustituido el módulo, el MAX 232 que utiliza el Arduino Uno, que es un módulo que convierte la señal TTL de USB a la señal RS232, que es la serial de un puerto COM. Habían sustituido ese módulo, habían utilizado otro módulo de otro fabricante y construirlo al Arduino, habían abaratado en comparación con el Arduino Uno, habían abaratado unos dólares. Entonces les quedaba más accesible. Después todo eso, bueno, pasaron los años, nació también en aquellos años junto con eso el proyecto Butea, que es el de la ceibalita arriba de una plataforma con unas rueditas y sensores que utilizan en la escuela. Por suerte sirvió como hincapié ese diseño para desarrollar nuevos prototipos y hoy en día tienen el microbit, que es otro también que se suele utilizar acá en Uruguay para la educación en las escuelas y eso se potencia bastante, muy, muy bueno. Y bueno, con esa librería, con esa plataforma, se comenzaron a realizar los primeros, el Robo UI, el Sumo UI, perdón, que es la competencia de robótica que hace la Facultad de Ingeniería. Fuimos en esa generación a mirar y bueno, ahí ingresamos con toda la clase a la era Arduino, empezamos a investigar la plataforma en sí, cómo nos podíamos conectar a la plataforma desde otras plataformas. En el primer año yo empecé a dar sistema de control en el 2015, sí, en el 2015. En el primer año utilizábamos Java, NetBeans, para comunicarnos con el Arduino. Generamos pequeños sistemas de mover una webcam con unos motores, un sistema pan-tilt, que, bueno, para aquellas épocas fue algo muy, muy, muy ventajoso. Después, pasado en el siguiente año, comencé eh, usábamos NetBeans también, pero ya con una librería que nos permitía migrarla a otros lenguajes. Empezamos a trabajar con Node.js, que estaban no en pañales, pero estaba bastante, no había mucha documentación, 2016 creo que les estoy hablando, y eso lo que nos permitía era generar una página web y poder comunicarnos con el dispositivo a través de esa página. Luego, a partir de ese año, se empezó a trabajar desde Node, los proyectos, por una forma de que en poco tiempo tienen una página web en el medio, una base de datos, tienen un backend, un frontend, que ustedes pueden comunicar mediante AJAX, mediante request, mediante, bueno, todo lo que ya conocen de otras asignaturas. Pueden comunicarse con el controlador y poder enviarle información. Primero mandábamos un byte que estaba acá representando un entero y bueno, eran pequeñas, si bien con un byte solamente podemos enviar 255, 256 datos, nos permitían representar eventos. Obviamente, eso no estaba encriptado, la información iba en crudo, usábamos el puerto serial tiene una limitante, el RS232, en metraje, en longitud de cable, no se pueden, imagínense que ustedes tienen que conectar un sensor de temperatura a un controlador y, por ejemplo, con Arduino, con una longitud de, no sé, de 10 centímetros hasta 2 metros funciona bien. Pero ¿qué pasa si el sensor que ustedes quieren conectar está a 2000 metros del controlador? Ya el puerto serial no sirve. El puerto serial funciona con señales digitales.
Ahí ya se utilizan otros tipos de señales, por ejemplo, analógicas, el puerto Modbus, que es el que utilizan los PLC para comunicarse entre ellos. Funcionan a menos velocidad, pero nos permiten amplificar la longitud que separan a los dispositivos, ¿no? Entonces, bueno, jugábamos con el puerto COM en esos años, enviábamos la información por el puerto COM, apareció el módulo SP8266. Ese módulo se creó como un shield de Arduino. En aquellos años, usar Arduino, conectarlo a la red, había que tener una tarjeta de expansión que se encapsulaba en el Arduino y se podía utilizar un protocolo propietario que es el ZigBee. Vienen hoy en día las tarjetas de expansión del ZigBee, pero son sumamente caras. Hablando a grosso modo, por ejemplo, imagínense un Arduino en aquella época valdría, no sé, 30, $35 y el módulo valía, para conectarlo a la red, $150. No estamos hablando de un módulo Wi-Fi, sino que un módulo del protocolo ZigBee, un protocolo que es basado en el Wi-Fi, pero propietario, tiene diferentes cosas. Entonces, para utilizarlo en sus prototipos, en sus proyectos, tienen que usar ese módulo. Tienen que comprar aparte el módulo que actúa como emisor y el de receptor. Era carísimo comunicar y enviar un carácter inalámbricamente. ¿Qué ocurre? Año 2017, creo que fue, 2018, en China, una empresa desarrolla un módulo que sirve para sustituir ese ZigBee. Pero el módulo utiliza el estándar Wi-Fi. El módulo se creó como un puerto serial por inalámbrico. Se configuran con lo que se llaman comandos AT, que vamos a ver en su momento, en donde conectan el módulo al equipo, abren una terminal con un PuTTY, con un hiperterminal, con lo que sea, se conectan a ese puerto serie y mandan los comandos para poder configurarlo. ¿Qué son las configuraciones? Como toda red inalámbrica, el nombre de la red, el SSID, la contraseña, el método de autenticación. Ni siquiera hablábamos de certificados en esa época, ¿no? Solamente se conectaban a una red PSK, no tenía soporte para redes EAP, que son las redes empresariales basadas en certificados. Y bueno, lo ventajoso que tenía eso era que el módulo de los 150, $200 que les mencionaba que valía conectar un Arduino inalámbricamente a un sensor o a otro Arduino, sin el protocolo propietario, utilizando el conocido Wi-Fi de 2,4 GHz, comenzó a valer, creo que eran $5, algo así, 5 o $6. El módulo se conectaba al Arduino mediante un puerto, mediante una comunicación serial. Y el módulo convertía esas señales seriales se conectaba a una red inalámbrica y las enviaba como un paquete Ethernet a un host de una red, ¿no? Entonces, el módulo lo que permitía era que primero que empezó a crecer la comunidad de desarrollo de ese módulo se llama ESP01, fue el primero. Se empezó a sumar la comunidad de desarrollo para programarlos a ese módulo. Se tenía que hacerlo mediante un lenguaje que se llama Lua, que es un lenguaje que también se suele utilizar en otras áreas, incluso para desarrollar aplicaciones. Y lo que hicieron en aquella época es convertir el firmware de Arduino, hicieron un intérprete para que se puedan, más que nada, en vez de un intérprete, un compilador, para que se pudiera compilar en Lua el firmware de Arduino. ¿Qué hizo eso? Que ese módulo que fue pensado para implementarse como un módulo que extendía un Arduino, pudiera correr el firmware de Arduino. Entonces, ¿eso qué escaló? A que el propio módulo funcionase como un Arduino. Lo pueda utilizar como un Arduino. ¿Qué cambia? La lógica las señales de la lógica. En Arduino funcionan con 3,3 voltios, pero
tiene un elevador de tensión que lleva a 5 voltios. Entonces, cuando estemos trabajando con un Arduino, si no trabajamos con el microcontrolador en crudo en nuestros proyectos, que ese es de la línea Atmega 328P, que son por lo general son los que los que se utilizan en Arduino, el, la señal de Arduino es de 5 voltios. Pero la de los módulos, la de estos ESP que les estoy comentando, son de 3,3 voltios. ¿Qué cambia? Al cambiar de lógica, todos los sensores que utilizaban la lógica de Arduino se tuvieron que convertir o adaptar a los sensores utilizando una lógica de DSSP. Ese no es ningún tipo de problema, porque después vamos a ver que existen miles de formas bueno, no miles, sino que una decena de formas de poder convertir una señal, hacer una step down y pasar de 5 voltios al voltaje que necesite inferior, o hacer un step up y elevar la tensión. Tenemos módulos para eso. Una forma simple que se suele usar para hacer prototipos es, si yo tengo un sensor de 5 voltios y lo quiero conectar a este microcontrolador, o incluso a un microcontrolador de menor voltaje, como por ejemplo el Arduino Edison, que está discontinuado, pero sigue existiendo en, en- en los, en los proyectos que hay alrededor del mundo, que tiene una lógica de 1,8 voltios. Lo puedo hacer, puedo conectar diodos en serie para disminuir la tensión de ese sensor. Y hay diferentes técnicas. Podemos usar un divisor de tensión también cuando veamos el análisis de mallas por la ley de Kirchhoff, que se aplica para disminuir una tensión, o usar un propio módulo que ya venga optimizado para eso, para no perder potencia, no generar calor tampoco. Y bien, el asunto fue que a partir de ahí empezamos a incorporar a la asignatura el ESP8266 a los proyectos. Comunicábamos el ESP con el Arduino mediante un puerto serie. Cuando se comunican, un error muy común en Internet es que ven el esquemático, ven las imágenes y ven el Arduino conectado con dos cables. Eso es una conexión serial, transmisor y receptor, conectado directamente al módulo, siendo que los módulos trabajan en diferente lógica. ¿Eso qué significa? Que se va a romper a la larga el módulo o el Arduino o ambos. Entonces, eso es algo que hay que tener siempre en cuenta a la hora de estar investigando y mirando proyectos de esos controladores, que son tan fáciles de hacer prototipos. Es fácil publicar en internet ese prototipo, pero no significa que a lo que a uno le anduvo en un par de minutos, en una hora, significa que se pueda poner en producción y que no te pueda pasar a vos, que te falle y se te rompan las placas. Nos ha pasado en el aula, se ha quemado un Arduino en 5 años, pero fue por conectar mal unos cables. Algo que hay que tener en cuenta, que siempre hay la duda que tienen, es qué pasa si ocurre un cortocircuito en el computador que ustedes tengan conectado, ese Arduino o ese SP. Bueno, en las computadoras tienen una protección contra cortocircuitos. Lo que puede ocurrir es que el Arduino, eh, primero, no se va a detectar en el equipo como un puerto válido, incluso como dispositivo válido, les aparece dispositivo USB desconocido y no da la posibilidad de instalar ningún driver. Y la otra es que no le funciona el bus USB en la portátil. Entonces, ¿qué tienen que hacer? No es de asustarse de que se va a quemar los USB, sino que en el caso de ser una notebook, la apagan, le quitan la batería, la dejan un par de minutos para que los capacitores que están cargados en el equipo se descarguen bueno, el bus se restablezca y se pueda volver a utilizar. Pero es una duda muy frecuente que pasa algo, no me anda el mouse, se quemó todo, y en realidad no es así. Hay protección contra eso. En los computadores PC no tienen tanta protección los puertos USB como en un portátil, pero es lo mismo, le quitarían la alimentación y esperarían un ratito. Hay fabricantes de computadores que tienen que quitarle la alimentación y presionar el botón de encendido un par de segundos para que se descarguen los capacitores. Ese es un problema muy común creo que son en los PC Dell, del fabricante Dell,
que ocurra. No me acuerdo si eran de Dell o de IBM. Pero no, no se asusten, a menos que estén trabajando, no sé, con 220 y no estén trabajando diferenciando la parte de control con la de potencia y le metan 220 derecho al USB, ahí sí va a haber problema y van a romperlo. Pero siempre vamos a tener esa precaución de estar trabajando con la parte de control por un lado y la parte de potencia por otro. Bien, empezamos a trabajar con los ESP en esos años. También usábamos módulos Bluetooth. Los módulos Bluetooth es muy común. Las aplicaciones que se conectan, por ejemplo, me bajo una terminal serial para un smartphone. Esa terminal me escanea un dispositivo, el dispositivo Bluetooth se conecta como un puerto lógico a ese dispositivo, a ese smartphone, a esa computadora también, lo puedo conectar por Bluetooth. Y desde esa terminal o de una aplicación en Android, si soy desarrollador de Android, lo puedo hacer con una librería, lo trato como si fuera un PC. El PC se conecta a los dispositivos mediante un driver. Ese driver se encarga de comunicarse con el equipo y generar las señales para que la controladora de ese equipo, de ese dispositivo, pueda comunicarse con el CPU de ese PC. Lo mismo pasa con el celular. Usábamos módulos Bluetooth. Está bueno Bluetooth, funcionan muy bien los módulos. Incluso a más de algunos le debo haber mostrado un teclado que tengo con un módulo Bluetooth que tiene embebido adentro un Arduino Leonardo Mini que me permite que yo me conecte desde un celular al teclado y ver lo que se está escribiendo. Eso también, hay un video de eso mostrándolo, después se va a publicar si alguno no lo vio. Y lo malo de eso, ¿cuál es? Que Bluetooth tiene el alcance, dependiendo de la versión de Bluetooth que estemos trabajando. Por lo general, hoy en día ya están más que estandarizado Bluetooth en 4.0, que tiene la opción de low energy para el ahorro. Y perfectamente yo hice la prueba en ese teclado y no teniendo muchas paredes en el medio, a 80 metros, puedo desde el teléfono ver lo que está pasando en ese teclado. Algo totalmente que no es viable si no, estamos más de 80 metros, si estamos a 3 o 4 kilómetros del teclado y queremos ver lo que está pasando por ahí. Bueno, ahí entra en juego el ESP. El ESP se conecta a una red inalámbrica. Puedo conectar el microcontrolador, el MCU, que vamos a nombrarlo ahora, a Arduino o a LSP o cualquier otro microcontrolador va a ser el MCU. Puedo conectarlo por otros medios, por ejemplo, a una red GSM, a una red 4G, a una red GPRS, que no se ven, pero mucho hoy en día, pero está la opción. Lo puedo conectar por radiofrecuencia también, aunque por radiofrecuencia van a ser más pequeñas la distancia y tengo que ver en el país en el que estoy si puedo utilizar esa frecuencia, porque si estoy viendo una frecuencia que no se puede utilizar, por ejemplo, me van a multar. Por lo general, los módulos de radiofrecuencia que en el curso trabajamos están en la frecuencia de los 400, creo que son 433 MHz, que está en la misma, si no me equivoco, que la de los radioaficionados. Pero los módulos que estamos trabajando tienen un alcance de menos de 3 metros, o sea, no nos van a hacer problema y no vamos a hacer la interferencia a ningún radioaficionado. Existen otros módulos también que en el curso del año pasado, si no me equivoco, llegamos a probar, que son módulos que utilizan esa frecuencia de 433 también megahercios, pero tienen mayor potencia. En su momento lo vamos a ver. Por lo general la potencia son de 2 kilómetros y si estoy si no tengo interferencia, estoy en el campo, por ejemplo, lo puedo amplificar un poquito más. Funcionan bastante bien y no son caros los módulos. Eso lo llegamos a probar también, pero ya son módulos de radiofrecuencia, no son módulos de Wi-Fi, son diferentes. ¿Qué ocurrió? Pasaron los años, trabajábamos con Bluetooth, nos conectamos a las redes inalámbricas y lo último, de todo este estado del arte que fue a lo largo de los años la asignatura, lo conectamos a redes Wi-Fi, le agregábamos al propio módulo Wi-Fi, no solamente conectarlo a la red y mandar un carácter o lo que sea, siempre acotando a un byte, ¿no?
lo que empezamos a hacer fue enviar los JSON, los archivitos JSON, mandarlos también por peticiones, generar requests también desde el propio módulo, hasta que un año empezamos a utilizar WebSocket. WebSocket es un estándar de HTML5 para poder enviar información a un servidor de WebSocket. Eso nos permitió que el propio módulo se conecte por WebSocket a un servidor de Socket y pueda enviar a ese servidor una información. Si no han trabajado en alguna asignatura con WebSocket, WebSocket es lo que me da la posibilidad de que yo tenga un sistema web y tenga colgado a ese sistema web eh, la cantidad de usuarios que considere necesario y que si le quiero enviar una notificación a esos usuarios, no tengo que recargar el sitio del equipo de cada uno de esos usuarios, recargar la web, sino que automáticamente le puedo mandar información de manera asíncrona. Funciona un poquito diferente a lo que es Ajax o lo que son los requests, pero eso me permite de que el propio sensor pueda mandar datos y que esos datos, el servidor de WebSocket se encargue de renderizar a los clientes. Imagínense que el sensor puede mandarle a su muro de Facebook los datos y en el muro automáticamente de todos sus amigos de esa red van a poder ver en tiempo real los datos de ese sensor. Eso está muy bueno porque, o sea, para las velocidades que tenemos hoy en día de Internet, funcionan muy bien. ¿Cuál es el problema al estar utilizando una red inalámbrica? El ruido, como todo. Por eso, cuando estábamos en Innova, que ya es conocido a lo largo de los años, la red inalámbrica tenía problemas. Así tengamos la antena, la mejor antena del mundo, si tengo dispositivos que me generan ruido en ese canal, no, el servicio se va a ver afectado. ¿Por qué? Pregunta de redes, ¿no? Cuando hay un conflicto, hay una colisión, se tiene que implementar algún algoritmo y junto con algún mecanismo para que esa información se vuelva a reenviar por los nodos, por ambos nodos, el que envía y el que recibe. Entonces, cuando tenemos redes inalámbricas, pero esto no solamente pasa en el Internet, utilizando microcontroladores ni nada de eso, pasa a nivel general, a nivel de infraestructura. Al usar un medio público en donde todos pueden enviar, generar información, generar ruido, va a pasar. Si estoy en un entorno en donde no tengo muchas redes inalámbricas ni muchos dispositivos, bueno, ahí van a ver que la red funciona mucho mejor porque no hay colisiones. Eh, algo que jugamos también, eso fue en el 2018, con un módulo de GPS. En Innova no teníamos señal porque el GPS no tenía eh, la conexión con la antena, con una antena. Entonces dentro de Innova no funcionaba. Pero fuera de Innova eh, tenía la señal de GPS, cua- eh, rastreaba el módulo, el rango de error creo que eran 2 metros o algo así, y generamos bastante proyectos. Uno, el que yo hice como docente en ese año fue en el de el rastreo y la detección de redes inalámbricas. Capaz a alguno le mostré en alguna asignatura el dashboard de eso. Y la idea cuál es? Que ustedes con ese dispositivo, esperen que lo tengo acá.
No, no se te está escuchando, vos, Jesús. Se ve que estás hablando, pero no se escucha. A ver ahora. ¿Pero de ahora o desde cuándo no se me escucha? No, no, ahora sí, Ahora. se volvió nomás. Ta. Ah, Lo que le estaba diciendo, el, el, mo- el- en ese módulo siempre nos conectábamos al módulo y mandábamos información utilizando HTTP. ¿Qué ocurre? Si ustedes están haciendo un sistema de control con un módulo que tiene una fuente de alimentación, no va a haber problema. Pero ¿qué ocurre si el sistema que ustedes están haciendo, la alimentación, ya no es de una fuente constante, es de una batería, por ejemplo, que sabemos que a medida que van pasando el tiempo, esa batería se va descargando y también se va a consumirse los ciclos de carga y de descarga, después se va a ir perdiendo, la vida útil va a ir disminuyendo de esa batería. Cuando ustedes utilizan en un sistema, por ejemplo, del Internet de las Cosas, que van a tener sensores reportando información, el microcontrolador va a estar alimentado por una pila, por una batería. No va a tener una fuente propia. Si tuviera una fuente propia, se matan de la risa y meten el sistema en producción al toque. Pero ¿qué ocurre si utilizan una batería? Bueno, ahí ya la cosa se complica porque tienen que, primero, tener un sistema de carga y descarga de esa batería. Se soluciona fácil agregando un módulo de carga y descarga. Pero lo otro es que, ¿qué pasa si yo estoy transmitiendo información? No es lo mismo transmitir información por HTTP, por ejemplo, que por HTTPS. Por HTTP, la información va a ir sin encriptar. Por HTTPS va a ir a través de un certificado SSL. ¿Qué significa eso? Si yo mido, eh, hago un cálculo de contar cuántos datos se van transfiriendo desde el dispositivo a donde yo quiero, por HTTPS va a tener un tamaño más grande ese paquete. ¿Qué implica tener un tamaño más grande? Que tenga que consumir más potencia de esa batería. Entonces, ya HTTP ni HTTPS me están sirviendo. Necesito otro protocolo que esté optimizado para el envío de la información. Ahí entra en juego el protocolo MQTT, que es el protocolo, si comparamos junto con HTTP, es el protocolo que compite con HTTP, pero desde el ámbito del Internet de las Cosas. ¿Por qué? Porque piensa en esos tamaños de los paquetes. Entonces, si nosotros comparamos un paquete de MQTT contra un paquete de HTTP, no me acuerdo bien la relación, pero la diferencia es mucho más que 4 veces más grande el HTTP que el MQTT. No me acuerdo bien en tamaños específicos, pero mandar un paquete en MQTT es mucho más rápido y ocupa menos la información que en HTTP. ¿Por qué? Lógico, HTTP no fue pensado para utilizarse en sistemas embebidos, en sistemas que estén alimentados por una batería. Entonces, si tienen que hacer un sistema donde tienen alimentación, ese es lo primordial. Si tienen alimentación de una fuente constante, no hay problema, pero si ya es de batería, la cosa se complica y hay que entrar a refinar por otro lado. Entonces empezamos a jugar con MQTT. En MQTT cambia un poco el modelo cliente-servidor, utiliza un paradigma de tópicos, pero es bastante intuitivo. Incluso tienen brokers de MQTT, que son los servidores los servidores de HTTP se llaman broker de MQTT. Open source o de pago. Siempre van a encontrar alguna plataforma de un fabricante que les da su dashboard de MQTT o su broker. En el curso usamos colgamos uno en los servidores de allá del tecnólogo y bueno, se usó ese. La idea es también para poder probarlo, ¿no? O sea, si yo tengo el dispositivo que estoy haciendo, buenazo, es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Pero ¿qué pasa si ya no tengo el dispositivo? Yo lo que quiero es ver que mi sistema de back office se comunique con esos dispositivos o simular esos dispositivos.
para ver cómo responde mi sistema, mi web, mi dashboard. Bueno, ahí entra en juego ese protocolo y es el que vamos a estar utilizando. Bien, así que en la actualidad estamos trabajando la asignatura con los microcontroladores. Empezamos con Arduino, vamos con el SP, vamos a ver las limitantes que tiene. Eh, y por último, como módulo final, trabajamos con PLC. Para no casarnos con cada fabricante, porque cada fabricante tiene su entorno de desarrollo y tiene sus bloques constructivos que pueden variar de uno a otro. Hay bloques que son genéricos. Utilizamos un simulador que se llama LD Micro. LD Micro es un simulador que me permite a un microcontrolador, a un PIC o a un Atmega, que es el microcontrolador que usa Arduino, compilarlo, pero no usando la set de instrucciones de ese microcontrolador, sino que utilizando el lenguaje ladder, el que vemos para los PLC. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo programar un Atmega o puedo programar un PIC sin necesidad de tirar una línea de código en ensamblador. Lo puedo hacer directamente programando en ladder. Lo bueno que nos dio eso es que podemos simular eso. No simular, sino que emular. Hay que diferenciar en lo que es simulación con lo que es emulación. Con simulación, yo estoy en un entorno en donde no puedo salir. Si yo quiero que aprieto un botón y quiero mandar un mail en el simulador hacia una casilla que yo quiera, usando el servidor de correo que yo quiera, si el fabricante de ese simulador no me da esa opción, no lo agregó esa funcionalidad, no voy a poder hacer nada. Lo mismo pasa con Arduino. Si yo en Arduino quiero ver en tiempo real mi prototipo, lo tengo que hacer físicamente. Si yo quiero que mi página web me muestre en una etiqueta, en una tabla, el valor de un botón, si está apretado o no, si está cerrado o no, es el circuito de ese botón, lo voy a poder hacer si el fabricante del simulador me da una API para comunicarme. Eso no pasa cuando estamos emulando. Cuando estamos emulando, podemos salir de ahí adentro y comunicarnos con nuestras aplicaciones o con otros dispositivos. En Arduino, si entran a mirar, hay muchos simuladores, pero son simuladores, no me permiten conectarlo con otra cosa, ni les digo con un PLC, ¿no? Imagínense programar un PLC y conectarlo a un sistema web que esté haciendo para poder monitorearlo, para poder generar ese sistema SCADA que se llama. No me permite hacer eso. Entonces, Viste que los logos ahora traen una web también para hacer eso. una web para hacer la simulación. Una web para hacer los sistemas de escala. Está bueno, debe ser alguna. Pero se conecta directamente con el PLC. Sí, sí, por internet. Está bueno, sí. Eso es algo que traen los PLC hoy en día, es la conexión, el módulo Ethernet casi que embebido. Antiguamente no lo traían, pero ahora sí. Sí, Eso, viste, eso está bueno. Además son más. el último modelo del logo, el logo 9, trae ya el puerto RJ45 integrado ya. Buenazo, le pones una IP y ya se conecta. No sé si te conectás desde el sistema al PLC o al revés, ¿Cómo? pero no sé si te conectás directo desde el sistema al PLC o el PLC envía la información al sistema. No sé cómo, no he visto cómo funciona ahí. Ahí no me acuerdo bien cómo era la historia, pero sí, tienes comunicaciones entre ellos, sí. Está buenazo. Eso vamos a ver más adelante. En un sistema de control, lo que se gestiona, lo que se quiere monitorear se hace a través de una interfaz que se llama SCADA. Me pasé eso ahora. El SCADA es la descripción de la planta, básicamente. Esa descripción, por lo general, es una pantalla, un monitor. Hoy en día, ya sabemos de que para supervisar una planta, por lo general no necesitamos estar físicamente ahí, lo podemos hacer remotamente. Entonces, a ese sistema SCADA, conectarlo a internet o
a un lugar remoto, me permite que yo pueda manipularlo. Eso trae sus riesgos también, ¿no? Pero eso va en función de la planta, qué tan complejo, qué tanta seguridad tenga, ¿no? Este, Imagínense lo que podría ocasionar encender o apagar una de esas salidas de esos PLC en esa planta, ¿no? Pero sí, está muy buena. Nosotros vamos a diseñar esos sistemas de SCADA, pero lo vamos a personalizar como lo hacemos nosotros, como todo informático, ¿no? Lo hacemos, lo construimos en el lenguaje que nosotros estemos más práctico y lo comunicamos con el dispositivo y bueno, y ahí lo vamos haciendo a medida. Existen herramientas que ya el SCADA trae diseños predefinidos, como por ejemplo, no sé, algún alguna gráfica de movimiento de un motor, por ejemplo, simulando el movimiento de un motor, de una lamparita o también de algún, de algún, alguna escala de lo que quiera controlar, también algún visor. Eso están predefinidas. Está bien, hay que usarlo si ya existe, ¿no? Pero en este curso lo que hacemos es generamos el SCADA nosotros. Usamos las herramientas que adquirimos, lo generamos, lo comunicamos y lo personalizamos. Y ahí hacemos lo que nosotros quieres. Bien, vamos a continuar porque si no me cuelgo hablando de esto. No, y para finalizar, lo que les estaba diciendo es que usábamos el ESP, nos conectábamos por MQTT. Hoy en día, como tenemos esta pandemia y no tenemos clases físicas presenciales, es una lástima porque no tienen las herramientas, no sé, supongo, capaz alguno tiene algún microcontrolador o algo ahí para probar. Entonces, para salir de esa limitante, lo que vamos a hacer es, vamos a usar un emulador que nos permita lo que nosotros hacemos en el emulador, interactuar con el afuera. Si nos dieran a elegir, por defecto usaríamos Proteus, que es el emulador por excelencia en la construcción de circuitos, de prototipos, de los esquemáticos, del diseño del PCB, también lo podemos hacer. Pero por un tema de licencia y bueno, todo lo que eso implica, lo que vamos a usar es, primero, un emulador que nos permite conectarnos a través de puertos virtuales a un dispositivo que se llama SimulIDE. Para configurar ese entorno tenemos que instalar puertos seriales virtuales, tenemos que hacer la conexión virtual de esos puertos seriales y consumirlo desde el emulador. Generamos dos puertos, uno es del emulador y otro es el de la aplicación SCADA que nosotros vamos a estar generando. Entonces, en primera instancia, arrancamos así. Ya la semana que viene, que vamos a trabajar con Arduino, empezamos con la plataforma desde cero, desde hacer un sketch básico, a subirlo al microcontrolador. Todo eso lo vamos haciendo, lo vamos a arrancar a hacer con el Tinkercad, que es otro emulador, el Tinkercad Circuit, que es otro simulador, perdón, que nos permite de manera muy intuitiva comenzar con Arduino. Es un navegador web, entramos por ahí a la plataforma y podemos entrar a construir los circuitos y nuestros prototipos. Está limitado en componentes, pero para comenzar nos sirve. Después pasamos todo lo que hacemos ahí al Simulink, al SimulIDE, perdón, que es el emulador que nos va a permitir después conectarnos directamente con nuestro sistema SCADA que va a estar en Node, el Node.js, que es el lenguaje que vamos a usar. Bastante sencillo. Generamos un template todos los años con la última versión de Node que están a la vuelta, con WebSocket configurado, bueno, con todo eso. Y lo tienen que personalizar con los datos de su MSU nomás. O sea, va a ser muy sencillo que ustedes se conectan y empiecen a realizar esos prototipos. Después, cuando terminamos para seguir avanzando,
con Arduino y todo eso, vamos a vamos a utilizar esos dos, ese simulador y ese emulador. No comenzamos a trabajar directamente con el emulador porque es más complejo cuando recién estamos comenzando para configurar y más si tenemos un problema para diagnosticarlo. Entonces, primero trabajamos con algo que está acotado en cuanto a características y después migramos al emulador, cosa de tenerlo más controlado y tener bien, más anclados los conceptos. Bien, entonces, brevemente les explico el programa ahora de la asignatura y finalizamos. Así no los tengo tanto tiempo. Una de las cosas que les iba a consultar a cada uno de ustedes, no sé qué le queda mejor. Yo en mis otras asignaturas hice el semestre pasado, grababa las clases, se las publicaba y cada uno las consumía en el momento que quisiera. Este año, con las asignaturas, voy a hacer lo mismo, pero voy a hacer las clases van a ser más específicas. Por ejemplo, van a ser videos de 15, 20 minutos, cosa de ir a explicar un tema lo más corto posible y lo más claro, y que cada uno lo pueda ver de manera más, en el momento que quiera. En el caso de ustedes, no sé, podemos hacer exactamente lo mismo, o puedo grabar y les subo el contenido, ustedes lo miran, y cada semana y media, cada 2 semanas nos juntamos en vivo en el horario de la clase y damos esa clase en vivo. O si no, recuerden que este Meet queda abierto todo el semestre y cualquier problema que tengan me avisan y yo me conecto y lo vemos en cualquier momento. No tiene por qué ser en el día del stream o de la clase o lo que sea. Tengan en cuenta, más tenemos 6 horas. Lo que hacemos todos los semestres es siempre arrancamos de 6 y algo. Y bueno, lo hacemos recorrido porque se copan ustedes construyendo las cosas. Eso es algo que no vamos a tener ahora porque físicamente no van a tener los cablecitos para estar tocando, sino que lo van a hacer todo a través de la pantalla. Hola, ¿Sí? ¿se ¿Se escucha? escucha? Y el tecnólogo no presta los Arduino y eso no. Podemos hablar con Pablo, sí, como no. Si ustedes se van a ser responsables del equipamiento, se los puedo conseguir, sí, no hay problema. Los kits están para usar, por eso. Sí, porque me acuerdo que el año pasado, por ejemplo, los gurises llevaban a las casas y tal, y seguían allá en la casa de ellos, por lo menos. Claro, el tema era que el equipamiento que ellos llevaban era el mío, no era el del Ah, tecnólogo. Pero no, yo ah, no tengo problema, yo igual, pensando, no sé, Brian, ¿vos estás acá en Paysandú o...? sí, yo estoy en Paysandú porque estoy haciendo la tesis, entonces está. Pero está, Ah, pensaba en. si quieren lo que podemos hacer, yo les preparo los módulos de SP que utilizamos siempre y los pasan a retirar ahí en Innova. Innova saben que está abierto en esta materia siempre pensando de que no, del tema de la pandemia y todo eso nos dijeron que consideremos más la parte de hacerlo online. Y otra cosa que está bueno, que va a quedar para mí y para las otras sedes también, porque esta asignatura se arrancó a dar el año pasado en San José. Así que vamos a compartir las cosas. Si ustedes quieren, por mí, chochazo, porque me simplifican más la vida, les preparo y lo pasan a buscar por Innova. Sí, está Danilo, buena la idea. ¿está bueno? Yo lo que... Sí, incluso tengo la posibilidad de conseguir uno. O sea, eh, sí, sí, no sé. Pero está, si tenés ese, está, con eso. sí, yo tengo equipamiento, lo tengo acá ahí arriba en el laboratorito este. Yo les preparo, yo les aviso después lo que les voy a preparar. Lo que tiene que ser fundamental es el protoboard, el kit con los cables, la resistencia, bueno, todo eso para poder entrar a jugar. Igual Sí. vamos a tratar de hacer lo más que se pueda virtual, lo más que se pueda haciendo en el simulador y después en el emulador y después lo van a pasar físicamente ahí. Yo lo que Claro. iba a proponerles también, vamos a estar trabajando también con un ESP 8266 o con un SP32 que tiene un poquito más de potencia, pero como es para hacer práctica no me interesa tanto la potencia porque
más potencia es para agregarle algún certificado SSL, pero no lo vamos a hacer por SSL. Yo la idea que había pensado, que lo que le iba a comentar era, armábamos una especie de laboratorio a distancia en donde metemos una webcam, metemos los CSP y el circuito que se esté trabajando. Tenía que hablar con Pablo para consultarle si en Innova hay, pero si ustedes les ven que es mejor, que pueden pasar a buscar un equipamiento, buenísimo. Así, chocho de la vida, porque podemos estar trabajando todo con las mismas cosas. Y eso es más fácil, ¿no? Replicar lo que uno está haciendo. Ah, está bueno eso. Además, lo bueno también, por más que se van a quedar con eso, porque la idea es que tengan Arduino y ESP, también vieron que, a ver, si estamos hablando del Internet de las cosas, que es una de las cosas que apuntamos a tener un sensor que esté, no sé, un sensor de temperatura que esté reportando a su sistema SCADA web, ¿no? Lo que uno se podría preguntar es, bueno, pero si yo tengo 100.000 sensores distribuidos por todo el mundo, ¿qué pasa si por algún motivo el fabricante del sensor no lo fabrica más? Y yo tengo que cargarle un nuevo firmware a esos dispositivos para adecuarse al nuevo sensor que voy a estar utilizando. O por ejemplo, no sé, hay una vulnerabilidad en el protocolo MQTT que estoy utilizando y lo tengo que actualizar en los dispositivos. ¿Cómo lo hago? Bueno, en esos casos se utiliza el OTA, que es el Over the Air, que significa que ustedes pueden subir su firmware remotamente. Entonces, imagínense el sensor de temperatura que está en tal lugar del mundo, y ustedes lo quieren modificar, le quieren cambiar el código que tiene cargado. Bueno, entonces, ¿qué hacen? En un equipo, en donde estén ustedes en un entorno controlado, que digan, bueno, a nivel de seguridad, estoy en una VPN que me puedo conectar directamente al sensor o lo que sea por IP, compilan y mandan la información a uno o a los 100.000 sensores que ustedes tengan. Eso está bueno, esa es una de las cosas que no lo hice en estos años. Primero porque no lo consideraba necesario porque siempre estaban trabajando ahí con el dispositivo. Pero con todo esto, que estamos a distancia y todo eso, lo que quiero es que ustedes trabajen con esos sensores de esa manera. Entonces, por ejemplo, no sé, se les proporciona unas credenciales de acceso al broker de MQTT o a través de una VPN o de lo que sea, y ustedes conectan ese sensor a eso y bueno, lo pueden actualizar. Por más que ustedes estén físicamente en el mismo lugar, lo van a ver ahí. Pero la idea es que piensen, ¿qué pasaría si el sensor, si el microcontrolador estuviera en otro lado? ¿Cómo yo podría cargarle la información? ¿Cómo podría modificar? ¿Qué pasa si, no sé, si tengo un LED RGB que hace una secuencia de luces y si se lo quiero cambiar? O una tira de RGB también. Entonces, bueno, ¿cómo hacer todas esas cosas de manera remota? Y a distancia, ¿no? Porque eso es lo primordial hoy en día. Cómo poder cargar ese sistema de control, una nueva actualización o lo que sea, sin necesidad de ir físicamente al lugar. Imagínense ir a 100.000 puestos diferentes, cargándole, conectándole el cable serial, el cable USB a un notebook o lo que sea para poder cargarle la información. O sea, van a estar un buen rato de eso. Entonces, lo que se quiere es optimizar el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a quedar así. Yo les preparo un kit para cada uno y les aviso cuando esté en Innova, cuando se los deje allá. Yo tengo que ir a levantar un par de equipos para agregarlo al clúster que hicimos y se los dejo a eso. Vamos rápido por el programa y liquidamos. Como primera parte, vamos a hacer una introducción general a los sistemas de control. ¿Por qué necesito sistemas de control? Sistemas de control que ya conocen, que ya los han utilizado inconscientemente sin saber que son sistemas de control. ¿Cómo funciona cada una de las partes del sistema de control? No es que yo tengo un sensor y listo,
existen diferentes formas de conectar ese sensor. Imagínense, el sensor, los sensores tienen errores. Siempre está el rango de error. Entonces, ¿qué significa? Imagínense que yo tengo un sensor de ultrasonido que me detecta la presencia de un objeto. ¿Qué ocurre si ese sensor falla? Empieza a generar falsos positivos, por ejemplo, que hay alguien que se detectó a alguien cuando en realidad no se detectó a nadie. Entonces, eso lo tengo que controlar. No puedo decir, si entran a mirar en los proyectos de Arduino, hay una instrucción que lee el estado digital de un pin. Buenazo. Pero no me puedo fiar de ese estado. Lo mismo si quiero emitir una tensión para encender un LED. ¿Qué puede ocurrir? Una práctica que siempre hacemos al principio es, bueno, yo tengo que hacer el encendido y el apagado de las luces en un lugar remoto, ¿no? Lo hicimos en el aula 1 hace unos años, allá en Nova. Conectamos un relé, lo conectamos al toma de las luces. Y bueno, ¿qué ocurre? Si yo estoy físicamente en el lugar, me conecto a, imagínense que es un sistema web, bueno, me puedo conectar de cualquier lugar. Si estoy ahí físicamente, puedo ver cuando yo le doy en el botón del HTML5 de encender o de apagar, y ocurre eso. Pero ¿qué pasa si le mando la señal y la luz, no sé, se quemó, por ejemplo? Eso lo tengo que considerar, tengo que tener una retroalimentación de la acción que yo emití. Encender y apagar un LED me puede servir esa señal para prender y apagar un motor o cualquier otro dispositivo de potencia. Entonces, podríamos decir, pero un LED, no pasa nada si no anda, pero ¿qué pasa si el motor no funciona? O si el motor yo le mando la señal para que se apague y en realidad sigue encendido. ¿Qué daño me puede ocasionar en la planta? Todo eso lo tengo que considerar a la hora de hacer el sistema de control. No es emitir este dato que yo sé que el Arduino lo va a enviar, o el MCU que utilice lo va a enviar. No, tengo que tener siempre una retroalimentación. Acá entran en juego los sistemas de control que son de enlazo cerrado o que son retroalimentados. Como ya comentábamos hoy, un sistema de control yo lo voy a modelar con dependiendo de si es un sistema eléctrico o si es un sistema físico, lo voy a modelar con un modelo matemático, y esos modelos matemáticos son a través de ecuaciones diferenciales. En el curso no vamos a estar resolviendo ni nada de eso, sino que vamos a ver la idea de sistemas de control que son complejos, que se diseñan siempre en modelando la ecuación diferencial de ese sistema para poder analizarlo y para poder estudiarlo y simularlo también en un entorno controlado. Identificar los errores también, etcétera. Pero eso no nos vamos a meter de lleno, vamos a comentarlo y ver un par de ejemplos de esas funciones de transferencias que son de esas ecuaciones diferenciales. Vamos a ver cómo son los diagramas de los sistemas de control. Existen ecuaciones o sistemas que son diferenciales, que son lineales y que son no lineales. ¿Qué ocurre cuando hay un cambio en la entrada de esos sistemas? Vamos a ver tipos de control. Tenemos sistemas que son analógicos, tenemos sistemas que son digitales. Podemos convertir una señal que sea analógica a una señal que sea digital. Por ejemplo, un sensor de temperatura. ¿Cómo yo puedo tener en un microcontrolador o en un PLC una señal discreta de un sensor que es análogo? Bueno, sistemas reguladores de carga, controles de proceso, servomecanismos, servomotores, control secuencial, control numérico. Acá entran en juego los CNC, las impresoras 3D también, que están de moda hoy en día. La robótica, bueno, diferentes ejemplos de sistemas de control. Y los autómatas finitos. Una forma fácil de modelar, de empezar el modelado, es haciendo un autómata finito, en donde yo voy a tener en mi sistema de control, voy a identificar diferentes estados y voy a identificar transacciones de esos estados, entre esos estados.
Mencionamos modelado de sistemas que son mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctricos. Vemos el concepto de transformada de Laplace la función de transferencia de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace es una forma de convertir una ecuación diferencial en una ecuación discreta. Bien, vemos qué relación hay entre la entrada y la salida. La idea es ver ante una determinada entrada qué variación me puede ocasionar en la salida. Si yo varío una entrada, ¿qué tanto cambia la salida? Ahí vamos a ver diferentes formas de esas relaciones. Propiedades de las transformadas, función de transferencia también de Laplace y aplicaciones varias. Seguimos con los sensores. ¿Cómo funcionan los sensores? Las escalas de los sensores, las medidas, cómo cuantifican la información y diferentes características. Hay sensores que son lineales, hay sensores que son que no son lineales. Una vez que tenemos la señal de un sensor, por lo general un sensor nos va a dar una variación o un dato chico, imagínense a nivel de tensión, de muy poca tensión. Entonces yo lo que tengo que hacer es acomodar ese sensor. Directamente no entra la información al microcontrolador, sino que lo tengo que acondicionar. Lo tengo que o amplificar o mejorar en función del dato que me dio el sensor. Acuérdense que estamos ante ruido también. ¿Cómo se digitalizan las señales analógicas? El teorema de Shannon y Quist, que es el teorema del muestreo también y cuantización. Los convertidores de analógicos y de digitales a analógicos. Cómo yo tengo una señal continua, analógica, cómo la discretizo. Ahí utilizamos este teorema. ¿Cómo funcionan los sensores de temperatura? Tenemos sensores de temperatura, de posición, de velocidad, de acelerómetro, fuerza, de flujo, nivel, presión. Tenemos sensores de temperatura, tenemos termocuplas también, que son similares a los sensores, es un sensor de temperatura, pero la salida es diferente, no es lineal. Bien, después pasamos a ver actuadores y acá jugamos principalmente con motores, con servomotores, con motores de paso a paso, cómo controlar los motores de paso a paso, por ejemplo. Hubo un año que hicimos una impresora 3D, hicimos el prototipo de la impresora 3D porque nunca la ensamblamos por falta de herramientas, pero funcionaba. Mandábamos el código, el G-code, que es el mensaje que le quiero transmitir desde el computador a la impresora para que, por ejemplo, no sé, caliente el fusor a 220 grados, para que mueva un determinado eje a una determinada posición, etcétera. Lo hicimos a eso. Tenemos la placa también de la impresora para manipular los motores paso a paso. Cuando tenemos que estar trabajando con precisión, por ejemplo, usamos estos motores. También jugamos motores de corriente continua. Hacemos el driver del motor de corriente continua. De manera sencilla arrancamos con pulsadores y después lo hacemos construyendo un puente H con pulsadores y después lo traducimos a transistores. Cómo construir un puente H con transistores. ¿Para qué? Para gestionar el giro del motor de corriente continua. El motor de corriente continua puede girar en sentido horario o antihorario. ¿Cómo cambio el sentido? Invirtiendo la polaridad de alimentación. Entonces, eso lo hacemos con un puente H. Después, también gestionamos, gestionamos los dispositivos, las salidas con señales PWM, que son señales que me permiten a mí, imagínense en Arduino, yo tengo la señal discreta de salida es de 0 o 5 voltios. Imagínense que yo conecto un LED o conecto un motor. Nunca vamos a conectar directamente el motor porque tiene que estar gestionado
por una etapa de potencia, ¿no? Pero imagínense que agarramos un motorcito de estos de juguete de 3 voltios y lo que queremos es variar la velocidad de ese motor. Bueno, puedo variar la velocidad variando la tensión. Por ejemplo, si yo voy de 0 a 3 voltios, si voy a 3 voltios voy a tope girando en un sentido, pero si voy disminuyendo eso, voy a ir reduciendo la velocidad. Entonces, con una señal PWM me sirve para variar la velocidad en función a el motor, en función a la tensión. Pero ¿cómo puedo enviar una señal entre 0 a 3 voltios o de 0 a 5 voltios si Arduino solamente emite o 0 o 5? Bueno, ahí vamos a ver que esas señales nos permiten variar el trabajo en cada ciclo y simular, por así decirlo, disminuir la tensión. Eso también lo jugamos con los motores, los brushless, que son motores sin escobillas que se suelen usar en los drones. El año pasado ya comenzamos a usar lo de los discos duros, los discos magnéticos. Bueno, tiene un motor de esos en su interior que nosotros podemos manipular con señales PWM. Si bien la potencia que tiene no es difícil hacer un dron con esos motores, le digo porque siempre me consultan. Como práctica está bastante interesante hacer girar esos motores a 8.000 revoluciones, a 6.000 revoluciones, variar entre 6.000 y 8.000, dependiendo del motor. Si es un motor de mayor RPM, que hacerlo, por ejemplo, un motor de un disco SCSI que gira casi a 12.000 revoluciones, variar, ver cómo cambia el sonido cuando lo estoy gestionando, variándole el ciclo de trabajo de la señal PWM. Y también usamos alguna bombita también de agua, también que es un motor de corriente continua con una escobilla. Y motores también del tipo llaves mecánicas y eléctricas. Y también motores, alguna electroválvula también. Hemos hecho algún laboratorio con eso. En el Tecnólogo hay una electroválvula que era de no me acuerdo bien si era de ¿dónde fue que lo habíamos obtenido? Pero era de 24 voltios. Entonces en un laboratorio teníamos que gestionarlo con un ESP que es de 3,3 voltios, gestionar esos 24 voltios para que se pudiera activar esa electroválvula. Bueno, tenemos controles de proceso también, vemos discretos y continuos. Y por último, terminamos con los PLC. Cuando ya estemos trabajando con los PLC, cuando entremos a trabajar con ladder, ya tienen toda la base de estar trabajando con los otros MCU, con Arduino, con SP, con Pi, con Atmega. Cosa de que ya sabemos lo que es un pulsador normalmente abierto, normalmente cerrado, una bobina energizada, que es un latch, un unlatch, un registro de corrimiento, un registro de desplazamiento también, temporizadores, los temporizadores TON, los TOF, todos esos conceptos que vamos a ir adquiriendo con los otros MCU. ¿Para qué? Para que después construyan un sistema de control, pero sustituyendo el MCU que lo programaron como por ejemplo un Arduino, un SP, lo que sea. Bueno, sustituir eso con un PLC. Como no tenemos PLC, hay un PLC, yo tengo de la línea Telemecanic también, pero no hacíamos mucho, se los mostraré en algún video. Que hacíamos un semáforo y veíamos el proceso de carga y descarga de la aplicación. Un Telemecanic de la línea Nano, que es el que yo tengo. Y en vez de estar utilizando eso, lo vamos a simular con el LED micro, como les comenté hace un ratito. Entonces, todos estos componentes lo vamos a ver con el lenguaje de programación ladder.
los saltos, los temporizadores. Ahí sí hacemos pequeños sistemas de control, un semáforo, o tomamos alguno de los sistemas que hayan hecho en un laboratorio y lo traducen a un PLC. Lo construyen con este PLC que está virtualizado, ¿no? O sea, está totalmente virtual. Le cargan hacen el ladder, generan el ejecutable, por así decirlo, y se lo cargan a ese PLC virtual. Bien, y la bibliografía, principalmente usamos los sitios de los fabricantes, esto es con la línea, con los PLC, ¿no? Pero van a ver en la documentación y en las presentaciones y en los videos que voy a ir haciendo, van a ver que saco de la propia Arduino, de la página de Arduino, bastante información para recién arrancar al diseño de prototipos. Y también está el Logata, que es otro libro de mecatrónica, está muy bueno, y el Mecatrónica Walton también está bastante interesante. Y estos dos son como complementarios, pues son bastante antiguos, tienen como 30 años estos libros, pero como los podemos utilizar están en la bibliografía para consultar alguna que otra información. Bueno, Gurice, creo que por hoy, por ser la primera clase y ver el temario, los libero. No sé qué les parece si hacemos las clases, si quieren que les grabe y ustedes lo ven en el momento que puedan. Creo que grabar, sí. Quedamos en grabar Sería entonces y nos juntamos en vivo cada 2 semanas más o menos. Nos juntamos y trabajamos ahí en vivo. ¿Les parece? Impecable. Sí, a mí me parece. Dale, buenísimo. Entonces, una de las cosas a ustedes no les ha llegado, pero en la plataforma de UTEC todavía no hay material. Yo ya mañana voy a ir colgando este video y la presentación que vimos recién. Lo que está colgado en la plataforma mía personal, si ustedes entran, no les van a andar las credenciales porque implementé la validación a través de un Active Directory ahora y ustedes no están ingresados todavía. Ingresen como si quieren ver lo que hemos hecho el año anterior y las presentaciones que vimos el año pasado y los laboratorios. Entren a ver en la plataforma mía personal, entren y pongan usuario invitado y ahí pueden ingresar, no van a tener problema. Ahí están todas las presentaciones, los A mí me dejó laboratorios. entrar. ¿Te dejó entrar con tus credenciales? Sí. Capaz que ya lo habíamos Impecable. registrado el semestre anterior. No, porque lo implementé. Lo más probable es que tu credencial esté en la base de datos y no lo haya eliminado todavía. Yo eliminé los de sistema, pero pero después les voy a mandar un mail, porque tengo un script ahí cuando doy de alta los usuarios que les llega un mail con los datos. El dato es nombre, punto, apellido y una hash encriptada en 8 caracteres. Les comento porque les va a llegar un mail de eso. Y vayan viendo las letras de los laboratorios. El primer laboratorio, por lo general, es un sistema de alarma en donde ustedes se tienen que conectar a una cámara IP, obtener un frame de una cámara y mostrarlo, mandarlo por mail, obtener la proximidad de un sensor, si el sistema no está activo, saca la foto, manda mail. O sea, ese laboratorio, esa idea la vamos a tomar para el primer laboratorio. Como son ustedes, y no sé si Ponzoni lo irá a hacer al laboratorio, lo irá a hacer a la asignatura, pero por el momento son ustedes. Y vayan viendo cómo es el laboratorio. Yo voy a estar publicando en lo más probable que el lunes o martes ya esté publicando el primer video en donde es una introducción a Arduino y haciendo pequeños prototipos en Tinkercad. Impecable. Así que estén atentos. Yo les voy a avisar cuando esté publicado. Y nos veríamos recién en vivo, sin ser la semana que viene, la próxima, tal vez. Les aviso unos días antes, ¿no? No les voy a avisar ese mismo día. Ok. Vamos, y también voy a ir preparando el kit para dejárselos en Innova. Eso les aviso. Dale. Dale.
Bueno, Ulises, muchas gracias por venir y bueno, arrancamos esto. Muy bien. Chao. Estamos viendo. Nos vemos. Chao. Chao.